En estos días estuvimos acompañando a nuestra hermana en el velorio del hermano Sisto. Y hoy nosotros estuvimos acompañando a una familia de la localidad, a un hermano que se le murió su papá. Entonces estuvimos compartiendo una palabra en el velorio con ellos hoy. Y yo quisiera que la compartiéramos hoy, juntos, la leyéramos. Es un pasaje muy conocido, pero que, bueno, por lo mismo que hemos estado viviendo estos días, el Señor nos lo ponía en el corazón. Pero es muy interesante porque nos afirma en asuntos del Evangelio que son esenciales, que la Iglesia nunca debería perder de vista. Y no solo asuntos esenciales del Evangelio, sino que tienen mucha trascendencia. Siempre que en nuestro corazón podamos meditar en esas grandes verdades que nos ha otorgado el Evangelio y la verdad de Cristo, es bueno para nuestra alma. Nunca será pérdida de tiempo. Entonces vamos a leer la historia de Rico y Lázaro desde el versículo 19, desde el capítulo 16 hasta el versículo 31. Vamos a leerla completa y después vamos a meditarla. Más que una predicación, tal vez es una meditación que vamos a hacer en torno a este pasaje. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Qué pasaje tan interesante, ¿no, hermanos? Yo creo que, verdad que había tantas cosas que quisiera decir de este pasaje, pero bueno, vamos a leerlo verso por verso y vamos a meditarlo juntos. Es interesante que la Biblia, aquellas cosas que son misterio para los hombres, para nosotros ya han sido reveladas. La Escritura no dejó ninguno de los asuntos trascendentales para el hombre de una manera que fuera oculto, sino que aún esos grandes misterios, como es la misma muerte, nos ha sido revelado. Ningún otro libro de ninguna otra religión habla tan claramente de asuntos tan trascendentales como lo habla la Biblia. La Biblia habla de la muerte como un gran enemigo, con un enemigo que el hombre teme, porque el hombre no sabe qué sucede con la muerte y aún ve la muerte con mucho temor. Pero este pasaje en boca del Señor Jesús destapa el misterio de lo que sucede después de la muerte. Hay pasajes que nos muestran la realidad de este lado, pero este pasaje nos muestra la realidad del otro lado.
Y es muy interesante que nosotros como cristianos tengamos una esperanza clara sobre esta vida, pero también sobre la vida venidera. Entonces vamos a leer este pasaje donde el Señor desentraña una gran cantidad de asuntos que pueden ser, bueno, consuelo y esperanza para nosotros, pero también que nos muestran el certero juicio de Dios. Por un lado vemos su misericordia, pero también vemos por otro lado su severidad. Nosotros nunca debemos tener una imagen incompleta de Dios, porque hay veces que nosotros resaltamos mucho un aspecto del carácter de Dios, aún llevando o atentando con otros aspectos del carácter de Dios. Entonces la Escritura dice así: Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces nunca podemos dejar de ver los dos ángulos de la verdad que nos suman y nos muestran el carácter perfecto de nuestro Dios. Entonces vamos a leerlo ahora sí. Dice ahí en el 19: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ciertamente esto no es una parábola, como los hermanos lo han escuchado alguna vez. No tiene características de parábola. Por ejemplo, el Señor nunca, y eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque eso le da credibilidad a la historia que vamos a leer como una historia real. El Señor nunca, usted puede leer todas las parábolas del Evangelio del Señor, en ninguna parábola usa un nombre propio. Siempre habla en figuras. Un señor, había un hombre, pero nunca usa nombres propios como lo va a usar acá. Nunca habla de lugares específicos como los va a usar acá. Entonces, esa y otras características nos muestran que lo que vamos a leer no es simplemente una parábola, fue un hecho real. Y Dios escoge, o Cristo escoge, dos personajes o dos personas que son totalmente opuestas, porque el Señor a veces pone los puntos más lejanos para resaltar ciertos asuntos que son buenos. No quiere decir que todos, como vamos a ver ahorita, los que están en esta condición van a ir al mismo lugar, pero sí el Señor muestra puntos muy alejados. Muestra un hombre rico que cada día come con esplendidez, come banquete y se viste con esplendidez, y muestra el otro contraste, un hombre pobre, un hombre enfermo, un hombre miserable, un hombre que no tiene ni siquiera para ir a donde un doctor, a un médico, sino que su medicina son la saliva de los perros. Y por el otro lado pues tenemos al hombre rico. Son dos hombres totalmente diferentes. Pero ¿por qué el Señor comienza enseñándonos en esta historia el asunto? Mira lo que dice el rico. Dice que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Lo primero que el Señor, yo creo que quiere resaltarnos es la vanidad, o ¿cómo decirlo? Sí, la vanidad de la vida, de las cosas de esta vida. La vanagloria de la vida de los hombres en este mundo. Porque no solo en la época del Señor Jesús, sino que aún hoy en día, generalmente los hombres viven para esto. Los hombres viven para comer bien, para vestirse bien y para satisfacerse a sí mismos. Y aquí el Señor nos va a comenzar a mostrar que esos asuntos que son tan importantes para los hombres en esta vida son efímeros en relación a las cosas trascendentales de la vida. ¿Sí? Este hombre que se vestía de tal manera, que comía de tal manera, que vivía de tal manera, se encontró con la muerte de la misma manera que el pobre. Y ahí el Señor comienza ya a despertar nuestra conciencia hacia ciertos asuntos que pueden ser un engaño para nosotros. El Señor Jesús hablaba en otro pasaje de los engaños de las riquezas, ¿sí? Los afanes de esta vida. Y aún hay pasajes, si quieren podemos leerlos, yo creo que alguna vez los tenemos acá, ahí en Primera de Juan. No pierdan el pasaje, hermanos, porque vamos a estar leyendo ese pasaje donde el Señor habla de esto.
Claro, como vamos a decir ahorita, Primera de Juan creo que está en el capítulo 2, desde el verso 15. Con esto que vamos a decir, no estamos diciendo, como vamos a ver ahorita, que sea pecado comer bien, que sea pecado vestirse bien, que sea pecado tener una buena casa, un buen carro. Eso no es pecado. Lo que pasa es que cuando esas cosas son el tesoro que hay en el corazón de los hombres, cuando los hombres viven de tal manera por esas cosas que pierden la perspectiva de cosas más importantes y trascendentales, eso que se puede ver muy bueno a nuestros ojos puede ser una gran trampa de Satanás. Y el consejo del Señor para nosotros, Juan lo dice ahí en Primera de Juan 2:15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces el problema no es estar en el mundo, aún ni siquiera tener esas cosas que están en el mundo. El problema que Juan comienza a mostrarnos es el amor que podemos tener hacia esas cosas. Porque cuando el Señor resalta que este hombre se vestía con esplendidez y que comía de tal manera, no solo está resaltando lo que él hacía, seguramente está resaltando lo que él amaba. Y ese puede ser el gran peligro para nosotros. No que sea malo comer de cierta manera o sea malo preocuparnos de cómo nos vestimos, sino que sea tan excesivo el asunto que nuestro corazón gire y viva en torno a esas cosas. Y nosotros debemos tener mucho cuidado porque cuando estamos en el mundo es muy fácil ser seducidos por las cosas del mundo. Es muy fácil que las cosas que vemos, que deseamos, atrapen nuestro corazón. Y hay un asunto donde nosotros claramente, si queremos vivir en integridad y delante de Dios, debemos cortar, y es esto. Y si tú miras qué pecado hay en comer o qué pecado hay en vestirse, pero aún cosas que aparentemente no son pecado pueden seducir nuestro corazón y atraparlo. Entonces Juan nos aconseja como hijos de Dios, dice: no amemos este mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué, Juan? Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que una persona que vive para las cosas de este mundo, que ama las cosas de este mundo, se caracteriza porque no hay amor de Dios en él. Y dice, ¿pero qué es este mundo, Juan? Dice, porque todo lo que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Los deseos de la carne. Ahí hay deseos que tiene nuestra carne, que todos los hombres tienen, que son deseos que son parte del hombre, en este caso el Señor, aún legítimos, como la comida, como el vestir. Pero cuando nosotros vivimos y amamos esas cosas, como dice ahí, el amor de Dios no está en nosotros. Los deseos de los ojos. Y eso está muy relacionado con el vestir, ¿no? A nosotros nos gusta vernos de cierta manera, mostrarnos de cierta manera. Y todo eso de alguna manera trae cierta vanagloria, ¿no? Y la vanagloria de la vida. Dice, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa con todas esas cosas? Y el mundo pasa. Y eso sí que es cierto cuando se enfrenta uno o cuando uno tiene delante la muerte. Las cosas que nuestra carne deseó, las cosas que nuestros ojos desearon, las cosas que nos vanagloriamos, todo eso queda ahí en el ataúd. Como vinimos, dice Salomón, a este mundo, así regresamos delante de Dios que nos creó. Entonces, ¿por qué el Señor pone estas cosas en un nivel tan bajo? Porque son pasajeras. No vale la pena desperdiciar nuestro corazón, nuestra vida, en asuntos que no tienen realmente trascendencia. Tanto es que muchas personas no se van a condenar, como vamos a leer ahorita, porque vivieron en las cantinas o porque vivieron en cosas entregadas al pecado, sino aún por los engaños sutiles del mundo. Personas que vivieron tal vez exitosas, con mucho dinero, tal vez personas prestigiosas, con mucha gloria, tal vez personas que
vivieron, comieron, viajaron, disfrutaron, pero todo eso llenó su corazón de cosas que nunca le permitieron alzar sus ojos a los cielos. Entonces nosotros debemos tener cuidado, porque así viven los hombres generalmente en todo el tiempo. O sea, en todo el tiempo me refiero, esto no era un asunto que el Señor Jesús narraba, sino que esa es una realidad en nuestros días, ¿no? Los hombres viven para las cosas del mundo, aman las cosas del mundo, sufren por las cosas del mundo. Volvamos allá a Juan 16, 19. Y el Señor dice, no amemos. Aún dice Pablo, el que disfruta de este mundo, como si no lo disfrutase. Y dice, y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel. Ya comienza a mostrarnos otra escena ya totalmente diferente. Si nosotros pasáramos y viéramos a un hombre en un buen carro, con una buena ropa, entrando a un buen restaurante, diríamos, Dios bendijo a este hombre. Pero si al mismo tiempo miráramos a un mendigo a la puerta del mismo restaurante, oliendo mal, vestido mal, enfermo, pidiendo dinero, diríamos, Dios se olvidó de este hombre. Porque de alguna manera nosotros pensamos así. Esa es nuestra manera de ver las situaciones. Pero el Señor nos quiere poner con una perspectiva un poco más trascendental, un poco mayor, para no dejarnos engañar por lo que nuestros ojos ven. Porque aún la Escritura dice, mejor es el pobre que vive en integridad, que el rico, pero que habla necedades. Entonces a veces lo que para nosotros es bueno y loable, delante de Dios y delante de una perspectiva más trascendental, no es tan bueno ni es tan loable. Es lamentable a veces. Porque muchas veces las cosas que vemos que caracterizan a los hombres, como el rico descrito aquí, es la característica que van a tener los hombres en la perdición, en la condenación. Y tal vez los que a nuestros ojos son simples, vanos, como dice acá, como vamos a leer, van a ser aquellos que disfruten del descanso. Y dice, lleno de llagas. ¿Usted ha visto una persona con llagas? ¿Cómo huele? ¿Cómo supuran las llagas? Uy, eso es una escena bien desagradable. Nosotros conocimos una persona que tenía solo 2 en sus pies, pero uy, era su olor que emanaba, lo que le dolía, la dificultad que le causaba, era bien lamentable. Cómo sus llagas supuraban y su ropa se pegaba, y se veía así, era una escena bien triste. Y dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, pobre, que no tenía que comer, comía era lo que sobraba en la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Qué escena que el Señor nos muestra, ¿no? Y si creemos que es un asunto literal, imagínate. Y dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Nosotros hablábamos con un hermano hoy, ¿cuántas personas irían al funeral del rico? Era una persona importante, para una familia grande. Y dice la Biblia que el rico siempre tiene amigos, pero aún el pobre, sus amigos, su familia lo menosprecia. Pero el rico siempre tiene personas. De alguna manera las riquezas atraen las personas. Entonces, ¿cuántas personas en el funeral del rico? Y el rico inmediatamente abre sus ojos en el Seol, en el lugar de tormento. En cambio, el pobre, ¿quién sabe cómo moriría, hermanos? Yo no creo que tuviera funeral, no creo que hubiera tenido ataúd, nada. Una persona que no creo que hubiera tenido familia, que se hubiera preocupado de él. Murió miserablemente. Pero mira lo que dice ahí, fue llevado por los ángeles. Ya comienza el pasaje a entrar cortina adentro. Estamos viendo primero lo de afuera, lo que nosotros vemos, pero ahora la Escritura comienza a mostrarnos lo que nosotros no vemos. Y mientras vemos uno alzando sus ojos en tormento,
vemos a otro que es llevado por los mismos ángeles. ¡Qué imagen!, ¿no? Y ahí comienza la Escritura a mostrarnos otra realidad sumamente preciosa. Y dice, y en el Hades alzó sus ojos. Hoy, que cuando la Biblia dice que el hombre duerme, no es un dormir literal, sino que realmente una vez el hombre muere, su alma es llevada a un lugar donde ella es consciente, donde ella tiene memoria, donde ella tiene sentidos, donde ella experimenta dolor, satisfacción, tortura. ¿Sí? Eso es lo que nos está mostrando el pasaje. El alma entra a una realidad tremenda, ¿no? Mire, dice acá, alzó sus ojos estando en tormentos. Y mira esto, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea que mientras este hombre se levanta en el lugar de tormento, alza sus ojos y ve allá a lo lejos a Abraham y le reconoce. Qué misterio, ¿no? Y también ve a aquel hombre miserable, pobre, llamado Lázaro, el que le botaban las migajas en la casa, que estaba lleno de perros y que estaba enfermo en una situación lamentable. Y comienza este hombre a hablar. Y es muy interesante porque la gente hoy dice que escucha voces, que su tío le habló, que su no sé qué lo visitó cuando mueren. Pero ay, si los hombres escucharan verdaderamente la voz de aquellos que han partido. ¿Qué escucharían? Y eso es muy importante, hermano. ¿Qué escucharíamos si pudiéramos escuchar la voz de aquellos que han partido? Que han partido específicamente acá sin Cristo. ¿Qué nos dirían esos hombres? Escúchelo, porque este hombre nos va a hablar. Y dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Qué palabras, ¿no, hermanos? Se acabó la comida deliciosa, se acabaron los buenos vestidos, los viajes, los lujos, el placer, todo eso quedó acá. Se acabó todo lo que el hombre disfrutaba. Porque como dice Juan, ¿era qué? Pasajero. Entonces no se deje asombrar por el que usted ve bien vestido, que come bien, porque eso es pasajero y efímero. Qué cosas, ¿no? Allí hay tormento, dolor, sed, lamento, remordimiento, vergüenza, acusación. Qué cosas, ¿no? Qué situación lamentable la del hombre que se deja engañar por las vanidades de esta vida y nunca vuelve su mirada a Dios. Cuando se encuentre con la muerte, ¿saben qué dice? Leámoslo, Proverbios. Dice, ahí en el 1:24, dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Mira esta frase, también yo me reiré en vuestra calamidad. Qué palabras tan fuertes, ¿no, hermanos? Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis,
y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Las oraciones que nunca hicieron los hombres en esta vida, allí las harán. El clamor que nunca levantaron los hombres en esta vida, allí lo hallarán. Pero aunque clamen, aunque lloren, no serán oídos. Mira cómo dice la palabra, Dios se burlará de ellos. ¿Por qué? Porque Él los llamó, Él los buscó, pero no quisieron oír. Dice ahí, me buscarán de mañana y no me hallarán. Dice en el 31, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y aún la prosperidad de los necios, ¿qué? Los echará a perder. Qué cosas, ¿no? Porque aquí el rico que nunca había clamado, comienza a clamar. El rico que nunca había pedido, ahora comienza a pedir. Pero ya es tarde. Porque una vez viene la muerte, está establecido que hay un juicio. Qué cosa tan seria es esta vida, ¿no, hermanos? Señor nos ayude. ¿Por qué estamos hablando de esto, aunque nosotros en general, porque esto sería un mensaje para un funeral, ¿cierto? Muy apropiado. Yo voy hablando de eso delante de personas incrédulas, decía un mensaje muy apropiado, pero ¿por qué hablar esto para nosotros? Porque a veces también nosotros nos engañamos con las vanidades de la vida y dejamos de un lado lo que es trascendental. Yo no estoy en contra de ciertas cosas, pero dígame, hermano, si usted no ve una persona pobre pasando necesidad y usted la siente que es como miserable, aunque sea cristiano, pero tal vez usted ve a su familiar que está prosperando en esta vida y usted dice, ¿y por qué le va este bien? Cuando esa prosperidad puede ser hasta la misma perdición de un hombre que no tiene temor de Dios. Las desigualdades de la vida que son efímeras y vanas. Pero hay cosas más trascendentales, ¿no? Como lo que el Señor nos está narrando aquí. Pero Abraham le dijo, ¿saben qué es lo interesante, hermanos? Como vamos a leer ahorita, que este hombre le dice a Abraham, Padre Abraham. ¿Saben que una vez Jesús les dijo a los judíos, ustedes son esclavos, los judíos esclavos, y nosotros tenemos un padre y ese es Abraham? Y Jesús le dijo, no digáis que sois hijos de Abraham, porque Dios puede hacer de estas piedras hijos de Abraham. ¿Qué es posiblemente lo que está tratando el Señor? Esta persona posiblemente era un hombre religioso, hermanos. Posiblemente era un judío religioso. Tremendo, ¿no? Y Abraham le responde, hijo. Pero ahora sigue siendo de esa descendencia, si lo podemos decir, estaba en condenación. Le dijo, hijo, acuérdate. Y eso va a ser todavía peor. Imagínate una persona estando en esta situación, acordándose de todos los bienes que recibió de Dios. Y aún así como fue ingrato. Peor. Peor. Porque al que más se le da, ¿qué? Más se le mandará. ¿Cuántas personas no han recibido tantas cosas buenas de Dios? Porque dice la palabra que nadie tiene algo que no haya recibido. Si usted se encuentra una persona inteligente, con capacidades, con sabiduría, es porque Dios se la dio. Una persona que prospera en los negocios es porque Dios se lo dio. Eso no es natural, es algo que Dios da. Imagínese una persona sabiendo cómo Dios lo trató de bien, pero cómo él fue ingrato, más tormento para la conciencia. ¿Imaginas? Y dice, acuérdate
que recibiste tus bienes en tu vida. Y uno le podría agregar muchas palabras ahí. Y no fuiste agradecido. ¿Ah? Porque ¿acuerdan cuando vinieron 10 leprosos delante del Señor? Y el Señor los sana. Qué bendición la sanidad del Señor. Y los manda que se presenten delante del sacerdote. Y después solo vuelve uno. Y era samaritano. Y eso, bueno, ese caso de los leprosos. Pero definitivamente Dios espera que el hombre siempre se vuelva en agradecimiento a Él. Siempre. ¿Cuántas cosas el hombre ha recibido y no es capaz de dar? Gracias, ni volverse al que de quien las ha recibido, ¿no? Y Lázaro también males. Lázaro, por el contrario, en vez de recibir muchas cosas buenas en esta vida, parece que le fue mal. Como dicen a veces, le tocó a Lázaro bailar con la fea. Enfermedad, pobreza, escasez. Tal vez no tenía familia, no tenía quien lo acompañara al médico, no tenía una medicina. Y nosotros diríamos, pero la situación de Lázaro después de la muerte, ¿no? Si pudiéramos ver esta vida como algo tan pasajero y ver la eternidad delante de nosotros, tal vez una enfermedad en este momento, tal vez la escasez económica en este momento no es tan grave, ¿no? ¿Cierto? Porque a veces decimos, uy, este hermano enfermo, 3 años enfermo. Dios se olvidó de él. ¿Por qué no nos escuchas cuando oramos, Señor? Cuando Dios mira el asunto desde otra perspectiva, hermanos. Tal vez no lo sane, pero tal vez está haciendo una obra en el corazón de esa persona que la vamos a ver en la eternidad. ¿Sí? Y tal vez el que estuvo toda la vida con buena salud se va a encontrar en un lugar de tormento. Por eso les decía que es bueno meditar estos pasajes porque nos dejan ver las cosas de una perspectiva más amplia que la que a veces nosotros vemos. Muchos podríamos decir, Señor, ¿por qué nunca sanaste a Lázaro? ¿Por qué no le quitaste sus llagas? ¿Por qué no le diste un trabajo decente para que él no pidiera limosna, Señor? Esas son nuestras oraciones a veces por las personas, ¿no? Porque somos muy superficiales, hermano. No vemos las cosas con trascendencia, desde una perspectiva mayor. No decimos, ay Señor, ten misericordia del que tiene, pero no tiene tu evangelio, Señor. Y no decimos, gracias Señor, porque aunque seamos miserables, enfermos, pobres, podemos agradecerte por la riqueza de la salvación que tú nos has dado en tu evangelio. Sí, nosotros tenemos como la balanza perdida, hermanos. ¿Saben qué significa fiel? Cuando en la balanza estamos en el centro. Nuestra manera de ver la vida no es fiel, hermanos. A veces tenemos una manera de pensar muy al mundo, muy desequilibrada, no enfocada. Por eso les decía que aún leer estos pasajes para nosotros es bueno, ¿cierto? Que nos comienzan a ver la vida de la manera que Cristo la ve, con trascendencia. Y dice, pero ahora es consolado aquí. Mientras unos son atormentados, otros van a recibir ¿qué? Consuelo. Y eso es lo mismo que decía Jesús en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los que sufren, los pobres. Porque el Señor sabía que la vida, Jesús un día dijo, la vida no consiste en los bienes que tengamos en este mundo. Bien lo dijo el Señor, no consiste en eso. Hay algo mayor, la vida es mayor. Además de todo esto, dice Abraham, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Este pasaje también destruye toda la doctrina del purgatorio, hermano. Eso, el que murió fue para un lugar y el que para el otro. Así quieran, así le hagamos misas. Así le hagamos misas ya a donde llegó.
llegó. Dice ahí, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, lo que pasó debió pasar de Cortina para acá, porque ya después allá. Entonces le dijo, ahí la conversación no acabó. Ya después de que el rico se ve ya botó sus cartuchos y no puedo pasar, no me pueden consolar, no puedo ser refrescado, no hay manera de que ellos vengan ni que yo vaya. Pero yo especialmente lo que quería resaltar con los hermanos son las otras palabras del rico. Y él dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Y ahora comienza a surgir algo en el corazón del rico que es muy de nosotros y es hasta muy genuino, el amor natural. Ya él viéndose en tormentos, ahora lo que él espera, dice, ya yo no tengo salvación. Oye, Abraham, pero tengo familia. ¿Sabes qué es lo peor, Abraham? Mi familia vive igual que yo. Envía a alguien que les testifique, Señor. Qué asunto, ¿no? Que lo que los hombres rechazan para ellos mismos, muchas veces no solo lo rechazan para ellos, sino lo rechazan para los suyos. Y muchas veces lo que rechazaron para ellos son lo que van a desear para los suyos cuando se ven delante de la trascendencia de las decisiones que tomaron. Y dice este hombre, te ruego, envía a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ahora, este pasaje es muy bueno como el Señor lo va concluyendo, porque si hubiéramos leído hasta ahí, muchos entenderíamos que los que se van para el infierno son los ricos, y los que los salvan son los pobres. Pero el Señor concluye el pasaje diciéndonos la manera como el pobre fue llevado al lugar de consolación, y también la manera como el rico fue llevado al lugar de condenación. ¿Dónde está el punto de quiebre? ¿Dónde está el punto donde se dividió al pobre y se dividió al rico? Y el juicio se estableció para que uno fuera atormentado y el otro consolado. Dice Abraham, las Escrituras. ¿Por qué? Hasta este momento, cuando el Señor narra esta historia, solo existían el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos. Entonces el Señor dice, y Abraham dice, especialmente dice, pues la ley a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Y por qué es importante oír y leer los profetas, ya aún en nuestra época? Vamos a leer unos pasajes antes de seguir avanzando con el asunto. Porque eso nos va a mostrar por qué unos hombres son salvos y por qué otros son condenados. Por ejemplo, hay el mismo Evangelio de Lucas. Podemos leer ahí en los capítulos finales, creo que está en el capítulo 26. Bueno, en el 24. En el 24, cuando el Señor se encuentra con los discípulos del camino de Maús, Él dice en el 17, y Él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Entonces ellos esperaban que Jesús, o que el Mesías, redimiera a Israel. ¿Pero de qué? Esa es la pregunta, porque ellos esperaban de alguna manera un Mesías al estilo de los días de David, que era un gran
un gran guerrero y había librado a Israel de todos sus enemigos. Pero dice la Biblia que el mayor de nuestros enemigos, ¿cuál es, hermano? La muerte. Ellos esperaban que los redimiera, pero ¿de qué? Ellos no entendían bien el asunto, porque ellos no se dan cuenta un poco también de la trascendencia de la vida. Pero mire lo que dice más adelante Jesús. Ahí en el 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Señor vuelve ahora ¿a quiénes? A los profetas. ¿Y Abraham qué decía? Que a Moisés y a los profetas ¿qué? Tienen. ¿Y qué decían los profetas? Porque ese es el otro gran problema que tuvieron los judíos, que leían pero no entendían. ¿Y cuál era el mensaje de los profetas? No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. O sea, era necesario que Cristo ¿qué? Muriera y después de la muerte que resucitara y entrara en gloria. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras que lo que de él decía. Entonces lo que nos está diciendo Abraham es que las escrituras tenían un mensaje que podía salvar a los 5 hermanos del rico que no habían muerto. ¿Y cuál era el mensaje de las escrituras? Cristo. De tal manera que cualquiera que escuchara a Cristo, dice Lucas 2, sería levantado. Pero también cualquiera que le rechazare, ¿qué? Sería condenado, sería piedra de tropiezo para él. Un día hubo un hecho muy interesante en la historia de Israel. Yo sé que los hermanos lo conocen acá, los hermanos lo han estudiado varias veces. La historia de la rebelión de Coré. ¿Sí se acuerdan? Un día Coré llega y dice con su séquito quién es Moisés y quién es Aarón. Y se levantan en rebelión contra Moisés y Aarón. Y Dios, ratificando a sus profetas, hace que la tierra se abra y los hombres desciendan vivos al Seol. ¿Por qué? Porque rechazaron a Moisés. Pero ahora mira lo que Dios le dice a Moisés. Mira Moisés, así como parafraseándolo. Yo voy a levantar uno después de ti, un profeta, y cualquiera que le rechazare, ese mismo será quebrantado. ¿Cuál era este profeta que Dios habría de surgir? El Mesías. Si cuando los hombres se rebelaron contra Moisés y rechazaron el ministerio de Moisés, que mire quién era Moisés, los tragó vivo la tierra, ¿cuánto más aquellos que rechazan el glorioso evangelio de Jesucristo? El gran profeta, el gran salvador. No les queda otra cosa sino una horrenda expectativa de juicio. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Porque Moisés, ¿quién era? Pero él daba testimonio de uno que habría de venir. Pero ese que vino fue rechazado, hermanos. Mira cómo le sucedió ahí. Ahí en Juan, creo que Juan 5, él habla de esto. El mismo Señor hablando con los judíos. Juan 5. Entendiendo por qué algunos van a consolación y otros van a tormento. Juan 5. Verso creo que en el 39. Dice, Juan 5, vamos a leer desde el 37. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió vosotros no creéis. Y miren esa relación de la palabra, del testimonio del Padre, de Cristo. Y dice, escudriñad las Escrituras, porque si algo que tenían los judíos a diferencia de los otros pueblos, eran que ellos tenían las Escrituras. No lo tuvieron los griegos, hermano. No los tuvieron los no, lo tuvieron ¿quiénes? Los judíos. 5:39. Y dice, escudriñad las Escrituras, porque a veces no es solo tenerlas. Un hermano decía,
en estos días, y lo decía muy real, lo que él decía yo me meditaba de verdad, y él decía, miren, hablando de nuestra generación es más culpable que muchas generaciones, hermanos, porque cuando uno estudia la historia después de Cristo, aún la historia de la iglesia, solo estas últimas generaciones, 5 o 6 siglos atrás, más que todos estos últimos siglos, han tenido la posibilidad de tener las escrituras en su propio lenguaje y asequibles. Miren, hermanos, ninguna generación como la nuestra tuvo tantas personas que pudieran leer. ¿Sí? ¿Usted sí sabía eso? Que en la historia la mayoría de personas de la humanidad no sabían leer, hermano. Y muchos no tenían la Biblia en su idioma original, o sea, en su idioma. Y eso es algo que Dios le dio a nuestra generación. Por eso nuestra generación es más responsable, así como lo eran estos judíos, porque ellos tenían las escrituras, y aún teniendo las escrituras, rechazaron al Cristo. A veces uno se pone a pensar en qué casa en nuestros días uno puede entrar y no encontrarse una Biblia, un Nuevo Testamento. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos familiares nuestros que saben leer, que tienen una Biblia? Hoy en día no hay necesidad de tener Biblia, un celular. Hoy en día la palabra está por todos los medios. Y dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero mira lo que dice Jesús. Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, que la Escritura tiene un mensaje muy central, hermano, y nunca podemos perder de vista, más cuando enseñamos, cuando testificamos, el mensaje de la Biblia es cristocéntrico. De Génesis a Apocalipsis. El tema principal del libro es Cristo. Antiguamente las profecías que lo anunciaban, en el Nuevo Evangelio, las profecías cumplidas con su venida, las epístolas y Apocalipsis, el desarrollo del pueblo de ese Señor y su regreso. Pero el mensaje es totalmente ¿qué? Cristocéntrico. Entonces Abraham era muy sabio cuando le decía al rico, pues las escrituras tienen, óiganlos. ¿Y eso qué nos muestra, hermanos? Que la salvación o la condenación es según la respuesta del corazón del mensaje de Dios en Cristo. Mira lo que dice ahí Lucas 2. Ese pasaje lo estamos estudiando con los hermanos en la localidad, llevamos algunos sábados. Pero me ha parecido muy interesante. Las palabras también de otro profeta que alcanza a ser incluido en los profetas de la antigüedad, Simeón. Cuando Jesús es presentado en el templo, dice ahí Lucas 2, verso 34, y dice cuando está Jesús, Simeón delante de María y de José con el niño recién nacido, y dice, y dijo a su madre María, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Mira ese mensaje y dice que esa sería ¿qué? Y para señal que será contradicha. ¿Qué quiere decir esto? Jesús cumple dos funciones, si se puede decir. Por un lado es Salvador, pero por otro lado también es la piedra de tropiezo. La piedra y la roca que hace caer. Esa palabra tropiezo y que hace caer en el griego, cuando Pedro cita ese pasaje en 1 de Pedro, también dice es la piedra que hace apostatar. Entonces mire lo interesante. Una vez Jesús sale a la luz, el mensaje de Cristo es expuesto, suceden dos cosas. Una, o los hombres son levantados para salvación, o los hombres tropiezan para condenación. ¿Sí? Cristo cumple esa función. Por un lado es la roca que sostiene a muchos, por el otro lado es la roca que va a caer sobre otros y va a desmenuzar. Por un lado el mensaje de Cristo salva, dice Pablo,
que somos olor grato a los que se salvan, pero también por otro lado somos ¿qué? Olor de muerte a los que se pierden. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio de Cristo o abrimos las Escrituras y comenzamos a dar el mensaje de la verdad, suceden dos cosas, como mismo Simeón lo dice ahí. Dice, y una espada traspasará tu misma alma, hablándole a María. Dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando predicamos el Evangelio, ¿qué se destapan? Los corazones. Nosotros no necesitamos, hermanos, ver tras la cortina para saber cuál es el futuro de una persona. A veces nosotros los cristianos dicen, no, es que solo Dios sabe. No, sí, solo Dios sabe, pero Dios nos ha dado maneras en las que nosotros podemos testear el asunto. Por ejemplo, si nosotros predicamos el Evangelio de Jesús y la persona que está oyendo el Evangelio de Jesús, al oír a Jesús, el mensaje de Jesús, resiste y rechaza el nombre de Jesús, ya sabemos para dónde va. No necesitamos más pruebas, ya sabemos para dónde va. Pero lo mismo también pasa si comenzamos a predicar y la persona comienza a oír el mensaje y es constreñida por el mensaje y cambia su manera de pensar en relación al mensaje y se vuelve aquel que le está trayendo el mensaje a Cristo y cree, también ya podemos saber hacia dónde va. ¿Por qué? Porque este que hace destapa los pensamientos de los corazones. Tanto es que mire lo que sigue sucediendo en la parábola. En la parábola, no es una parábola, perdón. En la historia, Lucas 16. Volvamos ahí al pasaje. Mira lo que sigue sucediendo. Dice ahí en el verso 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham. Mira lo tremendo. Este hombre sabía que sus familiares eran igual de duros que él. Y una vez le dice, mire, si tú quieres que ellos no vengan allá, la manera como ellos se van a salvar es porque escuchen las Escrituras. Y él dice, si es por escuchar las Escrituras, no se van a salvar. ¿Por qué? Seguramente era igual que ellos. Ellos igual que él. Qué tremendo, ¿cierto? La salvación es por el Evangelio, sí. Pero muchos dicen que no, son rebeldes. Miren lo tremendo, hermanos. Imagínense. Vamos a pensar esto. Muere una persona, un hermano, un incrédulo, familiar suyo. Lo están sepultando. 3 días ya de muerto. Y el hombre resucita. En esa muerte tuvo una experiencia, fue al infierno. Vio el tormento, vio todo. Un testimonio de 4 horas. Usted dice, no, grabémoslo y se lo voy a poner a mi abuelita, a mis tíos, a mis primos, para que se arrepientan. Vamos a ponerlo, no vamos a predicar el domingo, que cuente el testimonio de cómo fue al infierno. Y todos esperaríamos que una persona después de escuchar un testimonio como esos, se arrepienta. Pero Abraham dice, si no creen las Escrituras, aunque uno venga de allá, no van a creer. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Qué tremenda es la dureza del corazón del hombre, ¿no, hermano? Y miren lo tremendo, Dios ha permitido ese tipo de testimonios. Le cumplió el deseo al rico, para mostrar que lo que Abraham decía no era mentira. Aún viendo ese tipo de testimonio, las personas que no creen. No creen. Ahora, dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si fuere a ellos de entre los, alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, claramente, Cristo
se levantó de los muertos. Y dice Pablo, dando fe a todos. Pero aún así con Cristo resucitado, ni aún así. Me parece muy tremendo, muy tremendo, hermanos, la dureza del hombre, ¿no? Ciertamente los hombres no llegarán a este lugar porque si mire lo que dice Hebreos, hermanos, al final. Hay unos pasajes al final. Dice Hebreos 10, verso 26. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Imagínate, una persona que se le predica el evangelio una vez, 2 veces, 3 veces, y aún así sigue pecando voluntariamente contra esa verdad que ha recibido. ¿Qué dice el autor? Ya no queda más sacrificio por los pecados. El sacrificio que una vez se necesitaba por los pecados, ya Cristo lo cumplió. Pero si las personas rechazan ese conocimiento, ¿qué les queda? Dice ahí, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Qué cosas, ¿no? Ese debería ser el mensaje para aquellos que rechazan el evangelio. Solo te queda una horrenda expectación de juicio. Y vuelve al ejemplo de Moisés, más o menos como el que nosotros usábamos. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. O sea, si un hombre hacía algo y habían 2 o 3 testigos que atestiguaran que ese hombre lo había hecho y era digno de muerte por eso, ¿qué pasaba con el hombre? Moría irremisiblemente. Ahora mire lo que va a decir el autor. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahí usted va a entender por qué hay muchos hombres que van al tormento. Dice 3 cosas. Pisotear al Hijo de Dios. Porque hermanos, como el mismo Señor Jesús decía, el que nos rechaza a nosotros, no nos está rechazando a nosotros. El que rechaza el Evangelio no nos está rechazando a nosotros, porque de por sí el Evangelio no habla de nosotros, sino hablas de quién, de Cristo. El que tiene por inmunda la sangre del pacto y el que hace afrenta ¿qué? Al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cuál es el asunto? El rechazo abierto, el menosprecio al Evangelio y la obra de Cristo. Quiero terminar también leyendo un pasaje que se encuentra ahí en 1 Timoteo, hermanos. Creo que en 2 Timoteo. 3:14. Si para el rico fue un tormento recordar su familia, él estando en condenación, también es cierto que eso puede ser un tormento para el creyente que no da testimonio de Jesús, hermanos. ¿En qué sentido? Si para el rico era un tormento recordar su familia, que iba a llegar al mismo lugar, para nosotros también debería ser un tormento pensar en nuestra familia o las personas que están a nuestro alrededor y no les hemos testificado. Una cosa que es muy apropiada, hermano, es que nosotros tenemos un mensaje que no debería avergonzarnos.
porque es un mensaje que trae salvación a los hombres. ¿Por qué lo digo esto? Porque seguramente muchos de nosotros tenemos personas que tal vez nunca han escuchado claramente lo que es el Evangelio de Cristo, hermano. Y nuestra responsabilidad es dar testimonio. No es la responsabilidad de los muertos volver a la vida para hablar de Cristo, hermanos. Y no quiero apelar a sus sentimientos, pero piensen los que no han conocido de Cristo y son su familia. Y usted tal vez nunca les ha hablado claramente cuál es el Evangelio. Piense tal vez en su familiar que vive con esplendidez y se viste vestiduras finas y come banquete, pero tal vez no ha escuchado el mensaje de la ley y los profetas. Decía el hermano J.C. Ryle, creo, un hombre que no usa sus labios para adorar a Dios, sus manos para el servicio a Dios, su boca para testificar a otros, la única palabra que se le puede atribuir a ese hombre es que está muerto. Y creo que Spurgeon decía, solo aquel que no tiene la salvación no tiene deseos de compartir el Evangelio a los otros. ¿Sí vamos a entender lo que decía el hermano? Y a veces nos dejamos engañar por los afanes de esta vida y perdemos las cosas trascendentales y las oportunidades, que tal vez no son muchas, pero que nos deberían llevar a dar un testimonio claro de Cristo a los que se pierden o los que se están perdiendo. Voy a leer el caso de lo que hace las Escrituras, y dice ahí en 1 Timoteo 3:14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Mira lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Posiblemente si nosotros leyéramos hasta ahí diríamos: oye, Pablo se está refiriendo a lo que él le enseñó a Timoteo. Pero Pablo remonta esa enseñanza y ese conocimiento de las Escrituras mucho más anterior. Dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Mira lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Timoteo, persiste, ocúpate en las Escrituras. Escrituras que has sabido desde niño, o sea, que has aprendido desde niño. Entonces uno dice, bueno, ya el asunto no era porque Pablo no estuvo con Timoteo desde niño. El asunto donde comenzó, ahí en el capítulo, no lo pierda ahí, pero ahí en el capítulo 1 nos dice de dónde vino esa fe. Dice en el verso 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Y mira, Loida, qué bueno lo que tenía Loida. Loida, el día que llegara delante de la presencia del Señor, no le iba a decir: Señor, envía a alguien que le testifique a mi hija y a mi nieto. No. ¿Qué hizo Loida? Enseñó a su hija. Hermanos, definitivamente no es nuestra responsabilidad que las personas se salven o se pierdan. Nuestra responsabilidad es testificar lo que dice la ley y los profetas, a quienes Dios ha puesto en nuestro camino. Y primeramente a veces es nuestra esposa, nuestros hijos, las personas que vivimos, con quienes trabajamos. Dios sabe qué hará con su palabra, pero no debemos avergonzarnos de la palabra que salva. Miren, hermano, nosotros sí debemos orar en secreto a Dios por las personas, pero preferimos a veces orar por las personas estando con ellas que predicarles las Escrituras. Y en últimas, lo que trae fe y conocimiento de Jesús es la palabra.
Hermano, es que quiero que el incrédulo, es que quiero que ores por mí por esto. Es que estoy enfermo. Entonces tú le vas a decir, voy a leerte la historia de un enfermo que murió enfermo y miserable, pero se salvó. Yo prefiero que te salves a orar por tu sanidad. Y tú comienzas a testificarle a Jesús. Pero a veces somos perros mudos, hermanos. No hablamos las escrituras. No damos testimonio. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y le damos a una persona, como decíamos, como decía un hermano, a veces queremos a la persona maquillarla, pero está muerta. ¿Y de qué sirve el maquillaje para un muerto? La persona necesita que el evangelio y el conocimiento de las escrituras. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Eso es lo que necesitan las personas, hermanos. Eso es lo que necesitan nuestros hijos y nuestras hijas. Porque también, lastimosamente, hasta nuestra manera de educar a nuestros hijos. Bueno, va a pagarle, muchacho, para que usted vaya al colegio y aprenda 5 horas diarias de conocimiento, 25 horas a la semana de conocimiento, donde no está Dios, donde no está el temor de Dios y donde no está la palabra de Dios. 25 horas a la semana. Y usted no tiene 1 hora para sentarse a leerle las escrituras y explicarle el evangelio a sus hijos. Necesitamos mamás y abuelas como Louda y Ulises. Porque aunque su hijo no se salvare, el día que usted llegue a la presencia del Señor, usted va a decir, Señor, yo estoy limpio porque todas las escrituras que él necesitó oír y entender para poder conocer a tu Hijo Jesús, yo se las expliqué. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? ¿Sí me están entendiendo la responsabilidad que tenemos de transmitir la fe y el conocimiento de Cristo? Para que el día que estemos delante de la presencia del Señor no sintamos remordimientos. Que uno de los grandes problemas es que esto es muy tremendo, hermano. La gente quiere irse de misionero y quiere ir a predicar a otro lado, pero no es capaz de testificarle ni a veces ni a sus propios hijos, a su vecino. ¿Sí? Pero mira lo que hizo Loida. Dice, la cual habitó primero en tu abuela, Loida. Y después, ¿qué? En tu madre, Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¿Sí? Cómo hay una transmisión de la palabra. Cuán bueno, hermano, y cuán necesario es que las personas puedan oír la palabra. Dice ahí en el donde estábamos leyendo en el 3:16, en el 3 ¿qué? En el 3:15 dice, en el 14, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Quién era en ese caso, ya leyéndolo? Su abuela y su madre. Un día le dijeron a John Piper, bueno, ¿y usted por qué sabe que la palabra es la palabra de Dios? ¿Por qué sabe que la Biblia es la palabra de Dios? Y el hermano es un muy buen predicador, muy erudito, y dijo, primeramente porque mi mamá me lo dijo. Y cuando mi mamá me decía algo era verdad. Tremendo, ¿no? Primeramente porque mi mamá me lo dijo. Y dice, y que desde la niñez has sabido. ¿Qué es esto, hermano? Nosotros debemos dejar de que nuestros niños dejen de colorear historias y comenzarles a hablar y hacerlos razonar en relación a las verdades de Dios. Y eso es responsabilidad de aquellos que los tienen en sus manos, sus padres primeramente. Las cuales, ¿por qué es tan importante eso? Las cuales te pueden hacer sabio, lo que le decía Abraham al rico, ¿no?
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mira cómo Pablo resume todo. Todo lo que has sabido desde la niñez, Timoteo, te puede hacer sabio para el conocimiento de la salvación que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Y ahora Pablo como que afirma lo que le está diciendo a Timoteo de esta manera. Toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea que, oye hermano, pero ¿cómo le explico, bueno, en este caso, a este muchacho la salvación? Y dice Pablo a Timoteo, tiene toda la Escritura. Toda. Página por página usted tiene para explicarle al muchacho cómo es la salvación que es en Cristo Jesús. Por eso es tan bueno. Una vez una hermana nos decía, hermano, pero a las mujeres no nos tocó el ministerio de la palabra, ¿para qué ir a estudiar esto y a estudiar? ¿Para qué? Si ellas serán los primeros, las madres, por lo que estamos leyendo, ¿no? Pero no todos. Pero la madre será el primer pastor, el primer profeta, el primer apóstol, el primer maestro que se encuentra a sus hijos. Entonces necesitan conocer la fe. Necesitan enseñar a sus hijos, hermana. Necesitan tener devocionales familiares. Necesitan tener tiempos de oración y lectura de la palabra con sus hijos, hermano. Necesita librar a sus hijos de tantas cosas que van a querer atrapar sus corazones. Necesita librarlos del internet, de la televisión, del mundo y llevarlos a Cristo. Y eso solo lo hace la enseñanza de la palabra. Hoy nos encontramos con unas familias tan preciosas en Florida, hermanos. Familias donde la mamá se sienta con el de 17, el de 15, el de 12, el de 10. Vamos a ver español desde la Biblia y vamos a ver a Cristo en español. Cristo en ciencias. Mujeres entregadas a dedicarse a sus hijos y enseñarles de Cristo. Eso es precioso, hermano. Usted ve el impacto y el tipo de carácter de esos muchachos, usted ve algo diferente. Pero ahí hay dedicación y hay trabajo, hermano. Ahí hay entrega y sacrificio. Seguramente ese tipo de mujeres cuando estén delante de la presencia del Señor no van a pedir que otros les testifiquen a sus hijos. Van a decir, estamos limpias, Señor, de la sangre. Todo lo que tendría que hablarles ya lo hice. Eso se habla en madres, bueno, pero en cualquier contexto donde usted tenga la posibilidad de poder abrir las Escrituras, no lo deje de hacer. Dice la palabra, predique a tiempo y fuera de tiempo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, el Señor nos ayude a darle el lugar que tiene la palabra de Dios, no solo en nuestras casas, aún en nuestras mismas reuniones, porque en últimas es la palabra de Dios lo que nos puede llevar a un conocimiento claro y verdadero de quién es Jesucristo. Y así los hombres poder ser librados del juicio y de la condenación. El Señor nos ayude. Qué historia tremenda esa de Lázaro y el rico, ¿no? Vamos a orar para darle gracias al Señor. El Señor nos conceda meditar en estos asuntos tan trascendentales.